el día de ayer, justamente domingo 15 de septiembre, correspondió la sesión de la Asamblea General en la que se da por cerrado el periodo legislativo y ahora queda en funcionamiento las comisiones y la llamada comisión permanente, ¿verdad? Claro. Que bueno, que las distintas cosas que pueda tratarse se hacen en ese ámbito a un mes y medio de la elección interna. Tal cual. Perdón, de la elección nacional, quise decir. De la elección nacional. ¿Le quedaron algunos temas pendientes, senador? Muchos, 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 ¿verdad? Nosotros presentamos muchos proyectos en muchas áreas que prácticamente fueron al cajón en las respectivas comisiones. Bueno, ni que hablar, quedó pendiente un proyecto muy importante que es el del ingreso por concurso y sorteo en los gobiernos Oh, departamentales, en la ley de eutanasia, la ley, bueno, nosotros hemos presentado proyectos vinculados al fortalecimiento de la JUTEP, ujú. de restricciones para los permisos de armas de fuego, la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, en fin, en las distintas áreas hay proyectos bueno, que han quedado por el camino, sin duda. Medio chaucha este periodo en cuanto a materia legislativa, por lo que pude leer en algunos medios, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el gobierno optó por una ley de urgencia inicial donde metió 500 artículos de los más variados temas, muchos de ellos que se votaron después prácticamente ni se han aplicado, pero de alguna manera al haber metido mucha cosa en esa ley ómnibus inicial hizo que después, bueno, la producción legislativa en las distintas áreas se haya visto bastante menguada. La cantidad de reuniones de comisiones parlamentarias que se iban cancelando porque no había proyectos para tratar, la verdad que fue un número importante. Efectivamente, la producción legislativa en ese sentido fue débil, ¿no? ¿Cómo se siente mirando las encuestas y que dicen que probablemente gane el Frente Amplio? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que efectivamente el frente está mejor parado, puede haber un leve favoritismo para el triunfo del frente y está mejor parado porque a partir de la autocrítica que hicimos y que nos dijimos cosas fuertes, como por ejemplo que nos habíamos alejado de la gente, que habíamos actuado con soberbia, reaccionamos y volvimos al diálogo fecundo con todo el pueblo uruguayo, en todo el territorio nacional, a escuchar con mucha más humildad y, y creo que eso rindió sus frutos. Hoy el frente está mejor parado. El gobierno se ha debilitado, creo yo, ha ido perdiendo pie, ya sea por el impacto de sus políticas en el terreno económico, del empleo, de los ingresos, de llegar a fin de mes, en el terreno de la inseguridad, de la educación, de la vivienda, de la fractura social y además por la secuencia inagotable de hechos irregulares, de escándalos, de bochornos, de hechos de corrupción. Creo que eso conforma un panorama en donde el frente está mejor parado, pero de ninguna manera entiendo que el frente tenga la elección ganada. La elección no está ganada. Considero que puede haber un leve favoritismo para el frente a la luz de lo que dicen las encuestas y también a la luz de lo que dijo la elección interna del 30 de junio, Claro. en donde el Frente Amplio aumentó 160.000 votos y los partidos que integran la coalición de gobierno cayeron en unos 200.000 votos. No hay que hacer una traslación mecánica de eso a la elección nacional, pero hay una señal que creo bueno, que permite percibir un cierto favoritismo para el frente, pero de ahí a considerar que la elección está ganada sería cometer un profundo error. ¿Cómo reciben el gobierno teniendo en cuenta, bueno, el índice de Gini, lo que dicen los informes Mm, de la CEPAL, lo de la Universidad de la República en materia mm, económica? ¿Y cómo se y hace social. para cambiar la pisada de los que ganan más, ganen un poquito menos para darle un poquito más Mm. al resto de la gente? ¿Cómo se hace eso? Bueno, evidentemente en este gobierno, y más allá de todas las peripecias de pandemia y todo lo demás, estamos con una economía que está un poco más grande que la del 2019, con un crecimiento modesto, pero un poquito más grande, y aún así hay
40.000 pobres más en el Uruguay, la desigualdad se incrementó, la fractura social se ahondó. Por lo tanto, el panorama económico y social es complicado, hay que volver a crecer a otro ritmo, no de la manera tan limitada como se creció en estos años, y estoy descontando, obviamente, el tema pandemia que vivió todo el mundo, pero aún después de la pandemia, Uruguay es de los países que menos crece en toda la región, y con una preocupación distributiva mayor, ¿verdad? A los Maya Oro le fue bien, a la mayoría de la población no. Eso lo muestran las estadísticas de los ingresos de los hogares, en donde los que están mejor son el 5% de los hogares de mayores ingresos del país, mientras que el 95% restante está igual o peor que en 2019, a pesar, reitero, de que la economía es un poco más grande hoy que en 2019. Tenemos muchas demandas también por el lado de recomponer presupuestos en muchas áreas, ni que hablar en la educación, en la salud, en la vivienda, donde se ha recortado presupuesto, y un panorama fiscal que habilita en todo caso las posibilidades que tenga un futuro gobierno para avanzar en el despliegue de políticas, que no es mejor, sino que es levemente peor al del año 2019. El déficit fiscal es un poquito mayor al del 2019, con un nivel de endeudamiento público 10 puntos más alto. O sea, lo que ellos decían en 2019, que era un panorama catastrófico, Sí. hoy está peor, y por lo tanto, su obsesión, que era lo fiscal y corregir la parte fiscal, claramente fracasaron. Y bueno, lo importante es que para el próximo gobierno, gobierne quien gobierne, y obviamente nosotros aspiramos a que sea el Frente Amplio, va a tener un desafío importante porque los márgenes de maniobra, la holgura financiera va a estar muy limitada, y las demandas de una sociedad que tiene más pobreza y más desigualdad, y las demandas van a ser importantes. Así que bueno, ese es un poco el panorama. ¿Cómo Para se eso es consigue clave más? crecer, ¿no? ¿Cómo se genera más trabajo y se genera más riqueza para que la gente viva Bueno, un poco la mejor? base obviamente es tener un crecimiento económico más potente. Este gobierno no tuvo una agenda de crecimiento, no tuvo políticas de crecimiento. Su obsesión era lo fiscal, y también en eso fallaron. Para que haya crecimiento económico hay que tener políticas que impulsen la productividad, y eso pasa por impulsar la tecnología, la ciencia, la innovación, la recapacitación de trabajadores y trabajadoras para los empleos de este nuevo mundo, y la competitividad. Este gobierno no ayudó esencialmente a mejorar las condiciones de competitividad, no se avanzó en una mejor inserción externa en el mundo, de colocación de los productos uruguayos, no promovió la competencia, más bien todo lo contrario, y un ejemplo es cómo le regaló un monopolio en el puerto de Montevideo a una empresa extranjera, y además, bueno, el llamado atraso cambiario, ¿verdad? O sea, un valor del dólar que perjudica y obstaculiza la producción, y que por algo hoy es clamor de reclamo de las gremiales agropecuarias, industriales, de ¿Hay que servicios, aumentarlo de mucho? operadores ¿Hay que aumentarlo turísticos. poquito? ¿Cómo se maneja eso? Hay que ayudar desde el punto de vista de las políticas. Este gobierno ignoró el tema, miró para el costado, ¿verdad? Y por eso hoy todo el mundo, todas las gremiales en todos los terrenos se lo están reclamando, porque perdón, porque tienen una lógica de fundamentalismo de mercado que claramente no ayuda. Claro. Hay que intervenir en el mercado de manera modesta, de manera gradual. O sea, el valor del dólar tiene que acomodarse un poco más arriba. No, eso no hay que hacerlo de manera drástica, inmediata, hay que hacerlo de manera gradual, y tampoco estamos hablando de nada que vaya a generar ningún tipo de susto y nada por el estilo, Eso le iba a ¿verdad? decir, ¿no? Pero Eso le iba a decir. evidentemente ese es un proceso necesario para recomponer la rentabilidad de la producción y por lo tanto generar empleos de mejor calidad. Claro, no va a haber un aumento brusco que asuste a la gente en los No, no, primeros días de gobierno. para nada, para nada, para nada.
Como si hubo en este gobierno, ¿verdad? No sé si usted se acuerda, ¿Sí? los primeros meses de este gobierno, un dólar que estaba en 40, 41 pesos, saltó en pocas semanas a 47. Me acuerdo que eso generó mucho ruido. Exacto. Bueno, hasta que el Banco Central no tuvo más remedio, porque se resistía, que intervenir gradualmente en el mercado, y con muy modestas intervenciones el panorama se acomodó a niveles más razonables. Eso no debe ocurrir, no va a ocurrir en un futuro gobierno del ¿Qué Frente Amplio. hacemos con los combustibles? ¿Se va a seguir con esta regla? Bueno, Este, nosotros hemos dicho que obviamente para definir el precio de los combustibles hay que seguir el valor internacional y el valor de cambiario, ¿verdad? Que bueno, son factores determinantes del precio y del valor de los combustibles, pero nosotros éramos también contrarios a esta regla en la lógica de estar moviendo el precio de los combustibles todos los meses, ujú. con la incertidumbre que eso genera. Para un productor que tiene que planificar su producción, en donde el combustible es un costo importante, no tener ciertas certezas del valor de los combustibles en un horizonte de 3, 4, 5 meses, bueno, implica un riesgo que obviamente perjudica la planificación de la producción. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que volver a un esquema en el que los ajustes de combustible se deben hacer mucho más espaciados en el tiempo, aprovechar la espalda financiera que tiene el Estado, que va a permitir que ese valor se estabilice durante periodos más largos. Déjeme recordar, por Sí, ejemplo, que en el último gobierno del Frente Amplio, en 5 años hubo 7 ajustes, es decir, poco más digamos, poco menos, perdón, de una vez por año, de una vez por año. O sea, 7 veces en 5 años. Y en el gobierno anterior hubo 10 ajustes, es decir, un promedio cada medio año. A estar moviendo el precio de los combustibles todos los meses, generando la incertidumbre de si va a subir, va a bajar y cuánto, bueno, creemos que eso no ayuda a la planificación de las familias ni de ni de las empresas. Y además, bueno, revisar nuevamente los niveles, ¿verdad? Porque quienes plantearon que iban a bajar los combustibles, hoy, por ejemplo, una garrafa de supergas cuesta muchísimo más que hace unos años, con lo cual, bueno, tampoco han cumplido en eso, ¿no? claro. Que desde el punto de vista económico, hablando, lo llevo al tema de la seguridad, ¿no? Que hay unos problemas terribles con el narcotráfico, los movimientos de dinero, eso se va a fiscalizar un poco, se va a tratar de cuidar un poco más, se va a aplicar alguna política diferente en materia de seguridad que tenga que ver con el cuidado de ese tráfico, senador. Bueno, justamente en materia de seguridad hay que decir que el gobierno apostó todo a la represión y fracasó, porque en una política de seguridad no solo está la dimensión de la represión, tiene que haber prevención del delito, inteligencia policial, que por lo tanto evite que pasen contenedores con toneladas de cocaína para Europa por el puerto de Montevideo. Tiene que haber una política de rehabilitación que este gobierno soslayó por completo. En esa lógica de que metemos a todo el mundo para adentro, hoy hay 5.000 presos más en el Uruguay que hace 5 años, 4 años, y por lo tanto el panorama de cárceles hoy es tenebroso. Lejos de ser un ámbito de rehabilitación, Sí. es un ámbito en el que el crimen organizado recluta jóvenes. Tenemos un panorama también de combate al lavado de dinero, que es la forma en la que los narcos blanquean sus ganancias, que se ha debilitado. Yo creo que en todo este periodo de gobierno no ha habido un solo procesamiento por lavado de dinero, si no estoy equivocado. Por lo tanto, hay que pensar en una política mucho más integral de seguridad. Habrá que reforzar Nosotros a la hemos JUTEP y los aprendido organismos. cosas. Hay que reforzar la transparencia, reforzar la JUTEP, hay que reforzar la inteligencia policial. Yo soy partidario también de generar una especie de policía judicial, como existe en otras partes, como en Francia o en Brasil, que esté separado del ámbito policial Claro. y que se encargue focalizadamente en los temas del narcotráfico. Hay que, obviamente, descentralizar las cárceles, es decir, quitarlas del ámbito del Ministerio del Interior,
generar un servicio descentralizado. El Frente Amplio ya ha propuesto un proyecto de ley en esto de pasar el Instituto Nacional de Rehabilitación, o sea, las cárceles a un ámbito de servicio descentralizado, para que la política de rehabilitación sea una política civil, ¿verdad? La policía está para prevenir y reprimir el delito, pero no para la rehabilitación. Y fortalecer, por supuesto, los mecanismos de combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. O sea, hay muchas áreas para... Ahora, eso sí, en este tema, Sí. a diferencia de lo que se hizo en la campaña anterior, no hay que tomar este tema como una lógica de botín electoral, diciendo que todo era culpa de Bonomi, que ellos Renunció a tenían la Bonomi, fórmula sí, mágica, claro, y ellos tenían las soluciones mágicas. No, acá no hay soluciones mágicas, hay que dialogar mucho, entender, eso sí, una política integral de seguridad y trabajar para que haya orientaciones acordadas, porque esto no lo va a resolver un partido en una administración de gobierno. Es necesario acordar ciertas líneas estratégicas, lo que el general Sereni llamaba política de Estado, Sí. porque acá no podemos andar a los bandazos de política, como hemos estado, según quien gane, vamos para un lado, vamos para el otro, así no se está resolviendo el problema. ¿Por qué cree que algunos sectores de la izquierda, mismo del Frente Amplio, le reclaman un poco más de contenido a la campaña? ¿Está media chaucha la campaña? No, yo creo que hay procesos que ahora se va a intensificar el tema de los contenidos. Sin ir más lejos, hoy justamente en Colonia, Claro. en la nochecita, ahí en el Real de San Carlos, la fórmula del Frente Amplio va a presentar de manera más concreta su plan de gobierno, después de haber presentado en los primeros meses del año las bases programáticas del Frente Amplio. Ahora hay un aterrizaje de contenidos y de medidas que se van justamente a presentar hoy ahí en el Real de San Carlos de Colonia. Yo creo que está muy bien que eso sea así, las campañas tienen estas etapas y vuelvo a decir, con humildad, el Frente tiene que presentar sus bases y sus medidas, pero sobre la base también de que hay temas fundamentales en que nadie tiene las soluciones mágicas. Hay que ir con humildad al diálogo, y me refiero a la seguridad, a la educación, al combate a la fragmentación social. ¿Cómo ve las candidaturas de Delgado, Ojeda, Manini, miradas desde el Frente Amplio? Bueno, yo en primer lugar considero que el Frente tiene la fórmula más potente y la más potente que el propio Frente Amplio estaba en condiciones de poner sobre la mesa en esta instancia. Creo que la fórmula Yamandú Carolina es una fórmula que se explica sola, estaba cantada, digamos. No tenemos que estar 3 meses explicándola como le pasa al Partido Nacional. Claro. Yo veo debilidad en la fórmula del Partido Nacional, lo cual se refleja en las propias encuestas, que el Partido Nacional se ha ido debilitando. Bueno, Cabildo también se ha debilitado, ha tenido sus dificultades internas que se reflejan también en un debilitamiento de lo que las encuestas muestran de lo que sería su apoyo electoral. La llegada de Bordaberry al Partido Colorado. Y bueno, yo creo que eso obviamente creo que es una buena noticia para el Partido Colorado, no necesariamente una buena noticia para el candidato del Partido Sí, Colorado, porque efectivamente su incipiente liderazgo, que yo creo que ni tal todavía ha llegado a ser, queda bastante en cuestión, ¿verdad? Desde el punto de vista político, ahí en el ambiente, ¿cómo se maneja ver una campaña como la de Ojeda, por ejemplo, esto del gimnasio, que a mí que soy bastante grande me cayó pésimo, pero... No. Mírame, un conocido politólogo que en general no se alinea con las posturas de la izquierda, dijo, acá estamos buscando un presidente, no alguien que levante 150 kilos. Claro. Creo que si esa lógica de que lo único que importa es que hablen de uno, no importa cómo, bueno, eso debilita a la política, no le hace bien a la política, frivoliza, ¿verdad? Hace como que todo esto fuera una cosa superficial, ¿verdad? Cuando alguien dice que está pensando muy seriamente en ver si adopta una mascota, bueno,
nosotros estamos pensando muy seriamente en cómo resolver los problemas de la gente, en el empleo, en la seguridad, en la educación, en la fractura social, en la salud, en la vivienda, en los derechos. Senador, véndame su lista antes del cierre. No sé si quiere agregar alguna cosa más, pero ¿dónde lo puede No, encontrar con la gusto. gente del senador Vergara? ¿Cómo no? Bueno, obviamente nos vamos a ver hoy en Colonia, yo voy a Obvio, andar allá por claro. el Real de San Carlos y vamos a volver a ir el miércoles y vamos a estar en Colonia del Sacramento todo el día, vamos a cerrar en un acto en Juan Lacase, impulsando nuestra lista, que es la lista 95 a nivel nacional, pero que en Colonia va en alianza con la 609, o sea, vamos a apoyar Ahí la está. 95-609 en Colonia, que apoya el Senado de la 95, que encabeza quien habla, junto con Lilian Quechichián, junto con José Carlos Maía, junto con Elvia Pereira, la secretaria general Sí, del claro, PCNT, claro. y bueno, y tantos otros compañeros, y apoya la candidatura en la diputación de Nicolás Viera, del Ahí está. MPP. Así que creemos que va a ser una lista potente ahí en el departamento de El Colonia. Nico para los colonienses, el Nico. El Nico, claro, gran valor el Nico. Y bueno, estamos realmente muy satisfechos de esa alianza que tenemos ahí en el departamento. Aspiramos a tener una gran votación que ayuda, y nuestro espacio, el 95, contribuye a los equilibrios en el Frente Amplio, contribuye al triunfo electoral, sin duda, y va a contribuir, obviamente, con los equipos que tiene nuestro espacio en todas las áreas, a un mejor gobierno que aspiramos a que sea un gobierno del Frente Amplio. Así que nos vamos a estar viendo en Colonia estos días y bueno, vamos a estar apoyando ahí la 95-609 con el Senado de la 95 y la Diputación del Nico para el departamento de Colonia. Senador, le mando un abrazo grande y buena jornada. Nos encontramos por ahí por Colonia en la tarde, ¿eh? Hasta luego. Abrazo, Chao, chao. chaucito. Bien, de esta forma entonces hablábamos, esperé que tengo que ir desarmando todo lo que puse acá en pantalla, ¿no? Vamos a irlo desarmando de a poco. Bueno, hablábamos con el senador Vergara sobre la visión suya sobre las cosas que hay que arreglar en el caso que el Frente Amplio llegue